Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Romanos 9, la elección de Israel. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? ¿Porque quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. La justicia que es por fe. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El capítulo comienza con Pablo expresando su gran tristeza y continuo dolor en su corazón por el pueblo de Israel y su familia. Su amor por ellos era tan grande que deseaba ser él mismo anatema, o sea, maldito, con tal de que ellos fueran salvos. Esa preocupación, tristeza, angustia y aflicción de Pablo por los que estaban sin Cristo y sin salvación, y la disposición de sufrir por la salvación de ellos, la podemos ver también en Moisés.
Acompáñame a Éxodo 32, 31 en adelante, donde dice: Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. El único que realmente podía sufrir y morir por el pecador lo hizo. Jesucristo nuestro Salvador, con su amor perfecto, puro y maravilloso. A medida que nos entregamos a Dios y le buscamos, en nuestro corazón surge parte de ese dolor, tristeza y angustia por las almas perdidas. Y es de esa manera como podemos servirle a Dios para salvación de las almas, tanto en oración y clamor como dando testimonio del Evangelio. Que Dios nos conceda corazones así, cada vez más sensibles, donde el amor de Dios pueda derramarse a otras vidas. En este capítulo 9, el 10 y el 11, se explica acerca del trato de Dios para con su pueblo Israel. Pueblo del que según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, como dice en el versículo 5, que claramente nos habla acerca de la deidad de Jesucristo. Para entender este capítulo 9 correctamente, es importante tener un conocimiento general bíblico. Dios escogió a Jacob para sus propósitos eternos. Cuando dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí, esa palabra aborrecí viene del griego miseo, que significa aborrecer, pero también significa amar menos. No significa que Jacob y sus descendientes fueron elegidos para la salvación eterna, mientras que Esaú y sus descendientes fueron elegidos para condenación eterna. Los descendientes de Jacob serían los instrumentos que Dios usaría para revelarse y bendecir al mundo. Esto se cumplió a través de Jesucristo. La elección de Jacob para sus propósitos fue por gracia, no por mérito propio, por lo que los judíos no debían enaltecerse por ello. Dios le dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Eso no es como nosotros podemos imaginar, un Dios caprichoso, injusto, que hace lo que le da la gana sin tomar en cuenta la justicia. Allí estaríamos negando la esencia de Dios. Él aquí está diciendo que Él no tiene que darle cuentas a nadie, y así es. Y en todo el contexto bíblico nos habla de que Él se complace en hacer misericordia. De hecho, en Romanos 11:32, por ejemplo, nos habla de que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Él no se está contradiciendo. Por ejemplo, aquí en el capítulo 9, versículo 18 dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dios ha prometido su misericordia a los que se arrepienten de corazón y creen en Jesucristo como Señor y Salvador, mientras que endurece a todos aquellos que se niegan a arrepentirse y siguen sus pecados rechazando la salvación de Cristo. En Romanos 2:4 en adelante dice: o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí vemos que hay una responsabilidad personal y lo vemos en muchos pasajes bíblicos. Sin embargo, en este capítulo 9 de Romanos, si lo tomamos sin un conocimiento bíblico completo, podemos confundirnos. Se nos pone, por ejemplo, el caso de Faraón. En el libro de Éxodo, algunas veces se le atribuye a Dios su endurecimiento y otras veces al mismo Faraón. Y es que Faraón tenía un corazón que rechazaba la autoridad y voluntad de Dios, por lo que el juicio de Dios hacia su vida fue el endurecimiento. Para serte sincera, creo que ese es uno de los peores juicios y desgracias que nos podría venir. Si algo le pido a Dios es que no me deje en la dureza de mi corazón, y creo que es algo que todos deberíamos pedir. Leamos Lamentaciones 3:65, donde dice: entrégalos al endurecimiento de corazón, tu maldición caiga sobre ellos. Y realmente es una maldición, porque con un corazón endurecido ya no hay arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay perdón ni salvación. Leamos también el Salmo 81:12, donde ante el continuo rechazo del pueblo de Israel, Dios los deja en la dureza de su corazón.
Desde el 11 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Entonces, a través de su palabra podemos saber de quién tiene misericordia y a quiénes endurece. Regresando a Romanos 9, versículo 19, vemos a Pablo adelantándose a la lógica humana, porque muchos preguntarían, ¿por qué pues inculpa? Pues ¿quién ha resistido a su voluntad? Dios es justo, Dios es fiel, Él no tiene por qué rendir cuentas a nadie. Él es el alfarero y nosotros solo somos barro en sus manos, como enseñan los siguientes versículos. Él hace y tiene vasos de ira y vasos de misericordia. Esos vasos de ira son los que se están disponiendo para la destrucción eterna. Llegan a ser objetos de su ira por su dureza y su corazón no arrepentido, por su actitud rebelde. Los vasos de misericordia son aquellos que no se resisten a la gracia y el llamado de Dios. Estos están preparados para vida eterna, tanto judíos como gentiles. La voluntad de Dios, su misericordia y compasión es para con todos. Eso está enseñado ampliamente en la palabra. Por ejemplo, en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En Ezequiel 18:23 dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Y en Ezequiel 18:32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En segunda de Pedro 3:9, al final del versículo dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que el llamado de Dios es a arrepentirnos de nuestros pecados. El llamado de Dios es a que seamos salvos, a que veamos a Cristo por la fe en la cruz del Calvario muriendo por nosotros. ¿Quién eres tú? ¿Un vaso de ira o un vaso de misericordia? Si ya eres un vaso de misericordia, no hay lugar para la jactancia y el orgullo, porque de igual manera solo es por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. La gloria es solo para nuestro Dios y Salvador. Nuestra mente no puede entender a cabalidad todos los misterios de Dios, pero sí podemos darle gloria y honra por su salvación y por su amor. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué significa anatema? Número 2. ¿Qué sentía Pablo por el rechazo de Israel a Jesucristo? Número 3. ¿Es Jesús Dios sobre todas las cosas? Número 4. ¿Israel fue elegido por Dios para que viniera Cristo según la carne? Número 5. ¿Jacob fue elegido en lugar de Esaú por la gracia de Dios? Número 6. ¿Por la dureza de Faraón fue mostrado el poder de Dios? Número 7. ¿Puede el vaso de barro pelear contra el alfarero? Y número 8. ¿Hay vasos de ira y hay vasos de misericordia? Aquí terminamos el capítulo 10 del libro de Romanos. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.